Muy buenos días. Invitamos a los asistentes a ocupar sus lugares. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal agradece al Museo del Estanquillo todas las facilidades otorgadas para la realización de la ceremonia de premiación y presentación de los ganadores del 10º concurso de ensayo Universitarios Construyendo Transparencia. Nos acompañan en esta ocasión Rubén Pérez Camargo, ganador del 5º lugar. Regina Nava Rojas, ganadora del 4º lugar. Alejandra Stephanie Quesada Ferreira, ganadora del 3er lugar. Edgar Clemente Flores, ganador del 2º lugar. Claudia Carrasco Bautista, ganadora del 1er lugar. El doctor Romualdo López Zárate, integrante del jurado calificador y profesor investigador del área de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. La comisionada ciudadana del InfoDF, Elsa Viviana Peralta Hernández. El comisionado ciudadano del InfoDF, Alejandro Torres Rogelio. El comisionado ciudadano del InfoDF, Luis Fernando Sánchez Nava. Nos acompañan también en este evento la maestra Elodia del Socorro Fernández Cacho, jefa de la División de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. El licenciado Mario Marcos Arbizu Cortés, jefe de la División de Universidad Abierta, Continua y a Distancia de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Y el doctor Iván Islas Flores, coordinador del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sean todas y todos bienvenidos. A continuación, cedemos la palabra al comisionado ciudadano del InfoDF, Alejandro Torres Rogelio, quien modera la presentación de los ensayos ganadores. Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos. Saludo con especial afecto a los integrantes de este presidium, mi compañera la comisionada Elsa Viviana Peralta Hernández, al comisionado Luis Fernando Sánchez Nava, al doctor Romualdo también, que nos acompaña y nos apoyó muchísimo en la dictaminación de estos trabajos, por supuesto a las ganadoras y al ganador, y también a los ganadores que están también aquí al frente, lo mismo que a las autoridades universitarias, tanto de la Facultad de Ciencias Políticas como de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. A los familiares de los ganadores también de este concurso, sus amigos, a quienes nos acompañan también de las unidades de transparencia de los diversos sujetos obligados de esta ciudad, que siempre están apoyándonos también en las actividades institucionales del InfoDF. Y la verdad que este 10º concurso de ensayos universitarios construyendo transparencia, la verdad que ya empieza a ser como una marca registrada del InfoDF, que además han retomado como una buena práctica otros órganos garantes del país y a nivel nacional también el INAI. Es pionero el InfoDF en este tipo de actividades. Como decía uno de nuestros compañeros en una breve plática que teníamos ahorita antes de iniciar, funciona muy bien este binomio de la academia y de las instituciones públicas. Es una actividad muy saludable y a nosotros uno de los propósitos de esta actividad institucional es precisamente generar una cultura de la transparencia, también de la protección de datos personales y ya de otros temas afines que se han ido incorporando, y como además lo reflejaron muy bien los trabajos, ya tenemos que hablar de gobierno abierto, empezando por entender qué es eso de gobierno abierto, rendición de cuentas, en fin, una serie de
aspectos, archivos, por ejemplo, también, la protección de datos personales, no sé si ya lo mencioné, pero también tiene que ver. Y ese es el propósito del concurso, acercar también a la comunidad universitaria, sobre todo a los jóvenes que están emprendiendo esta labor de investigación, para que a través del género del ensayo se acerquen a estos temas, lo analicen, lo desmenucen y hagan propuestas además. En eso consiste el género del ensayo, palabras más, palabras menos. Pero, y la verdad es que este concurso que organiza el InfoDF sí tiene una respuesta muy positiva entre la comunidad universitaria. En este año fue además muy difícil porque se vencía el plazo el día de temblor, ¿no? Bueno, en esos días. Entonces fue muy complicado, pensamos, porque claro, porque México, ¿no? Todos los ensayos estaban llegando el último día, entonces pensamos que íbamos a tener la respuesta porque todo el mundo tenía en la cabeza otras cosas en qué pensar y otras preocupaciones y no un concurso de ensayos. Y no, ¿cuál ha sido la sorpresa? Que ahí, entre el centro de acopio que se improvisó en el instituto, llegaban también chicos a entregar sus trabajos, ¿no? Entonces eso estuvo muy bien y tuvimos una participación similar a la del año pasado, a pesar de la contingencia que estábamos viviendo en ese momento por el sismo. Entonces, creo que es una actividad a la que hay que apostarle, seguirle apostando muchísimo como instituciones y a esta colaboración con la academia. No es la única actividad que hacemos en conjunto con universidades. Tenemos también los diplomados, precisamente con la UNAM y con la UAM, tenemos estos diplomados que están siendo una opción también de preparación y de formación de especialistas en esos temas que resultan ser muy técnicos. Y una de las grandes ventajas de estos ensayos, por ejemplo, de esta edición en particular que hoy estamos presentando, es que a mí que me gustó es que bajan estos conceptos tan especializados, tan técnicos, al lenguaje ciudadano, hasta donde es posible. No es una cosa fácil, así que ese es un aspecto que me gustaría destacar y reconocerle a los que participaron y obtuvieron, por supuesto, una evaluación satisfactoria que ganaron en este concurso. Poder traducir esos temas al lenguaje ciudadano y además las propuestas que hacen. Entonces, me toca moderar la mesa y el primer tema a moderar es el quinto ensayo. El comisionado David Mondragón Centeno ofrece una sincera disculpa por una situación ajena en esta mañana. No le es posible asistir, así que si no tienen inconveniente, yo mismo podré comentar el ganador del quinto lugar del ensayo, ¿no? Que corresponde al trabajo titulado Transparencia en el ámbito de las finanzas públicas de la Ciudad de México. El autor es Rubén Pérez Camargo, que es estudiante de la licenciatura de Economía de la Facultad de Economía de la UNAM. Antes, perdón, se me estaba pasando omitir unos datos muy breves. En este concurso tuvimos 13 participaciones, 13 trabajos, de los cuales la gran mayoría fueron de la UNAM y de las siguientes licenciaturas. De Derecho fueron 3 participantes, de Contaduría Pública, Ciencias de la Comunicación, Ciencias Políticas y Administración Pública, Relaciones Comerciales, Sociología, Médico Cirujano, Trabajo Social, Economía. Tuvimos trabajos de universitarios, 2 ya titulados, 3 que ya egresaron, están en el proceso, 1 más en 10º semestre, 2 en 4º semestre, 1 de 3er semestre, 1 de 2º y 3 de 1er semestre. La verdad es que estos números, este perfil de los participantes nos alienta muchísimo, como decía yo, a seguir promoviendo este tipo de actividades que ya desde su formación académica están participando. Bueno, el trabajo de Rubén, Transparencia en el ámbito de las finanzas públicas de la Ciudad de México, me llamó mucho la atención, bueno, varios aspectos, pero hubo una cuestión con la que me quedé muy en particular, y fue el hecho de si pudiéramos incorporar en algún momento el criterio de la transparencia de las instituciones, eventualmente para la asignación de presupuestos, ¿no? Como un incentivo, o visto desde otro lado también, ¿no? Como pues sí, es un incentivo al final de cuentas, ¿no? Finalmente esto también funciona a nivel de país. Él plantea inclusive la parte de la transparencia no nada más en cuestión de finanzas en el aspecto de ingresos, sino también de gasto, sino también la parte, por ejemplo, de como país y todo,
qué tan transparentes somos y en el manejo de las políticas fiscales, por ejemplo, para atraer capitales, la cuestión de las offshore que plantea Rubén en algún momento, ¿no? Que tiene que ver con los impuestos. No nada más es una cuestión de impuestos, también tiene que ver con una cuestión de transparencia, de qué tanto estás rindiendo cuentas, qué tanto le estás explicando a la gente el uso de esos recursos. Incorporar el aspecto de la transparencia como parte de los incentivos y de los criterios para designar presupuestos a las instituciones me parece también algo muy relevante a tomar en cuenta, porque además, si ustedes lo observan, la transparencia ya no solamente es una cuestión que está en todos los discursos políticos de nuestro día, ¿no? Y en cualquier ámbito siempre estamos hablando de transparencia, inclusive ya cada vez más en el ámbito de la iniciativa privada también se exige la transparencia, habrá que ir avanzando en ello. Pero en el ámbito de la administración pública es cuestión fundamental trasladar ese concepto a política pública y cómo se desarrolla y cómo se ejecuta en políticas públicas con transparencia, con rendición de cuentas, con todo este tipo de mecanismos de control del dinero de todos, ¿no? Así que a mí me pareció importante esas partes, subrayé varias cosillas, varias notitas que tenía yo aquí, parte de los indicadores también que él señalaba en su trabajo, esa parte es muy interesante, muy positiva de cómo en el género de ensayo se allega de información de diferentes fuentes para dar una explicación. Eso enriquece muchísimo el trabajo y parte de lo que valoró el jurado calificador. Entonces, para incentivarlos efectivamente a mejorar sus fuentes de información, citar correctamente, ¿no? como debe ser, y sobre ello hacer una argumentación y atreverse a hacer una propuesta a partir del análisis que hacen. Eso me gustó muchísimo. Quisiera dejar hasta aquí la participación, lo que corresponde al trabajo de Rubén, no sin antes de verdad agradecerle muchísimo el tiempo que dedicó, porque este trabajo no se hace en un día, en una sentada, en una noche de desvelo, por una ocurrencia. Seguramente llevó un trabajo como todos, ¿no? De estarlo pensando. No sé si esto derivó en un momento dado a partir de algún trabajo previo, generalmente sí, porque las cosas no son de manera espontánea, a veces un trabajo te deja inquieto y quieres seguir ahondando probablemente, y es mera especulación mía, a lo mejor esto es continuación de algo que ya previamente Rubén haya hecho, o por lo menos es una inquietud que él traía en lo personal. Eres estudiante de la Facultad de Economía, ¿verdad? ¿De qué semestre? Décimo, son ya en el último, supongo, ¿no? Sí, porque 10 semestres para una carrera, bueno, entonces qué bien, y además de la Facultad de Economía de la UNAM, ¿no? Entonces, muchas felicidades. Sí, es un trabajo que luego se ve, mucha preparación atrás, mucho esfuerzo y además talento, que es lo que hay que reconocer a nuestros jóvenes, el talento, el compromiso. O sea, yo no estoy de acuerdo con esas expresiones que de alguna manera discriminan y denigran a nuestros jóvenes, a nuestros universitarios, calificándolos o etiquetándolos, que si millennials, que si postmillennials, que si no sé qué. Son jóvenes universitarios muy talentosos, muy comprometidos y a los que hay que brindar todo el tipo de apoyo posible e institucional para que ellos desplieguen todo su potencial y todas sus capacidades. Muchísimas gracias, Rubén. Nuevamente una felicitación, pediría un aplauso para él y también a su familia y amigos que lo acompañan y lo apoyan. Muchas felicidades. Pasaremos ahora a ceder el uso de la palabra a nuestra comisionada ciudadana Elsa-Liliana Peralta Hernández para que ella nos haga favor de comentar el trabajo que ocupó el cuarto lugar en la valoración del jurado calificador. Por favor, comisionada. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Es un gusto ver nuevamente aquí a nuestros compañeros de las unidades de transparencia. Bienvenidos también todos los familiares e invitados especiales que nos acompañan y desde luego a los ganadores y a mis compañeros comisionados que estamos aquí celebrando esta premiación al 10º concurso de ensayo Universitarios Construyendo Transparencia. Yo también me sumo al tema de felicitar que haya sido un esfuerzo que además en un contexto que no resultaba a veces tan favorable, pues haya culminado con el esfuerzo que ustedes llevaron a cabo y que bueno, pues ahora se vea coronado ese esfuerzo. Saludo especialmente a nuestro destacado presidio, muchas gracias por acompañarnos y ser parte de este tipo de proyectos
que, como bien se refirió, abonan a la construcción de la cultura de la transparencia. Con el objetivo de promover esta cultura, el INFA ha organizado por 10 años, como ya se dijo, ya es un referente aquí, este certamen, en donde se invita a los jóvenes a sumarse, a investigar y a proponer muchas de sus ideas en materia de transparencia. Recordemos que son ustedes los que van a continuar con la labor de esta sociedad en cualquiera de los ámbitos que decidan desarrollarse. La protección de datos personales en instituciones públicas, la rendición de cuentas, el gobierno abierto y todas las materias que tienen que ver con el derecho de acceso a la información, pues serán ustedes, las nuevas generaciones, los que vienen a impulsar y a mejorar, estoy segura, el trabajo de los que hemos pasado por aquí. Acciones como esta buscan involucrar desde su formación a los jóvenes que el día de mañana estarán a cargo de la administración pública, quien así lo decidan, o les decía, desde cualquier otro ámbito en la sociedad que deseen desempeñar. Es nuestro deber como instituciones no solo vigilar el Estado de Derecho, sino asegurar que hemos cosechado el mañana con nuestras acciones cotidianas. Educar el compromiso cívico de las siguientes generaciones implica mucho más que tan solo señalar el camino, procurar normatividad que labre el terreno de una democracia mejor cimentada, y también asegurar el involucramiento, abriendo foros para que se expresen las voces, proponiendo temáticas que inviten a la reflexión, que motiven su curiosidad y el estudio de los escenarios actuales e inspire la gestación de propuestas de resolución. Creo que eso lo hemos hecho en este instituto y tan lo hemos hecho que por eso están ustedes participando y decidieron venir en este escenario a exponer sus brillantes ideas que les decía, ahora se ven coronadas sus esfuerzos con un reconocimiento. Ahí está, gracias. A las y los jóvenes que ahora nos acompañan, quiero darles mis más sinceras felicitaciones por el compromiso que muestran en participar en estos concursos o en estos certámenes. Este esfuerzo que realizan al escribir sus ensayos son semillas que rendirán un fruto en las respuestas que tendrán que ofrecer a los problemas en las siguientes décadas. Les decía, la carga que ustedes van a cargar, valga la expresión, de aquí en adelante es pesada, pero realmente es muy satisfactoria por el deber cumplido. Yo sé que ustedes lo harán muy bien, como lo hicieron ahora con sus trabajos. Sus trabajos son un loable esfuerzo que demuestra conocimiento con las problemáticas y el entorno actual. Sin duda, se ha visto reflejado en cada ensayo las áreas de mayor interés en el momento presente. Me ha llamado particularmente la atención el profundo trasfondo de varios de sus trabajos, buscando en muchas ocasiones responder a posturas polarizadas y sin embargo siendo incluyentes. Me entusiasma ver a una juventud involucrada, informada, interesada en responder a las necesidades de nuestra ciudadanía. Tengo el honor en esta ocasión de premiar y de hacer el reconocimiento al ensayo ganador del cuarto lugar, intitulado Gobierno Abierto, la Utopía Democrática, de la autora Regina Navarrojas, estudiante de licenciatura en Comunicación y Periodismo de la FES Aragón de la UNAM. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque casualmente pues es mi alma mater. Yo soy egresada de la ENEP Aragón cuando era ENEP, hace un ratito, no hagan cuentas por favor. Y me da mucho gusto que ella sea egresada de ahí. Creo que sí digamos que sí traemos, alguna vez vi por ahí una foto donde le tomaban una radiografía a los universitarios y salía, en lugar de un esqueleto, un grillo, ¿no? Sí traemos adentro un grillito tipo conciencia, no de grilla, de conciencia, para motivarnos a pensar, sí, entendamos el mensaje, no somos grillos, es conciencia. Así es. Y la verdad es que sí es una con todo respeto para todas las universidades, las facultades y demás, pero bueno, uno siempre habla de la suya, ¿verdad? Y habla de la suya porque en la suya se formó y en la ENEP Aragón traemos esa semilla que nos motiva porque vivimos en un entorno en el que la problemática nos involucra. El tema del transporte, de la ubicación y de muchas cosas que les podría yo contar ahorita hace que nos involucremos socialmente para mejorar nuestro entorno no solo donde vivimos, sino también donde estudiamos. Y por eso
Me da mucho gusto que quien ahora me toca reconocer su trabajo sea de la misma escuela que yo, porque estoy segura que ha vivido las problemáticas y estoy segura que hará un trabajo no solo brillante como este, sino socialmente en lo futuro todavía más. En este ensayo, que recapitula principios de un gobierno abierto y las razones de su surgimiento, así como los retos para gozar de sus beneficios, vincula con gran acierto el gobierno abierto como aquello que autentica la democracia, sin la cual sería una utopía. La verdad me pareció muy bueno. El ensayo nos motiva exponiendo sus beneficios. ¿Cuáles serían? Pues un gobierno transparente que rinda cuentas al ciudadano. Es muy necesario actualmente hacer esto. Un compromiso público que promueve el conocimiento y la responsabilidad nacional y social. La recuperación de legitimidad y confianza en los organismos públicos nos hace mucha falta, y en un entorno como el que actualmente estamos viviendo, recuperar esta legitimidad y esta confianza es imperante, y me da mucho gusto que un joven no solo lo exprese en un trabajo, sino ya lo esté reclamando socialmente. Eso quiere decir que tendremos mucho que ver todavía después de esta persona. La eficiencia, el desempeño laboral óptimo y aprendizaje permanente en la gestión pública. Así es, muchos de los que están aquí de las oficinas, de las unidades de transparencia, saben que nunca dejamos de aprender. Todo el tiempo estamos aprendiendo. El tema de transparencia se caracteriza porque todo el tiempo está evolucionando. Los que estamos inmersos en esto sabemos que no dejamos de aprender nunca. Tenemos que seguir haciéndolo, y lo aborda muy bien aquí como parte del compromiso del servidor público. La innovación y el progreso constantes y el posible crecimiento económico nacional de la mano de todos estos factores. De igual forma, clarifica que la Ciudad de México no carece de impulso normativo, sino de congruencia con la realidad. Tenemos las mejores normatividades, pero no las estamos aplicando. Apliquémoslas y no esperemos que sea el gobierno el que nos las imponga. Somos socialmente nosotros los que tenemos que hacer que se apliquen. Es así que señala como el motivo de la mala imagen actualmente percibida por el ciudadano sobre su gobierno, producida por la corrupción que aleja a la sociedad del deseo de involucrarse, pues no confía en que su opinión sea tomada en cuenta y que las acciones gubernamentales sean verdaderamente transparentes, pero eso depende de nosotros. Tanto la corrupción como la no participación se resumen en la falta de buena comunicación interna y externa. La autora concluye proponiendo la comunicación como solución, así como que instaurar un gobierno abierto es un reto que requiere de la evaluación de la ciudadanía y el propio gobierno. Una autocrítica constante es lo que necesitamos también como sociedad para ir cambiando muchas cosas. El cambio empieza por aquí, ¿sí? Empieza por uno, para que podamos socialmente ver los resultados. Regina, te felicito por tu dedicación y empeño, y te insto a seguir el camino que estás ya cursando. Espero verte en algunos años sentada en alguna curul, en algún lugar de espacio público, o en cualquier parte, en la empresa o donde tú desees desarrollar tus actividades. Estoy segura que lo harás muy bien. Nunca abandones esto que estás haciendo en este ensayo, no lo dejes de lado, impúlsalo, pero además haz que todos los demás se sumen a estas buenas ideas que en este ensayo has sabido plasmar. Enhorabuena y muchas felicidades a todos los ganadores, de verdad, y en particular a Regina, que me honra premiar porque además es mi compañera de escuela. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada. Muchas felicidades, Regina. Vamos ahora a dar paso a la presentación del trabajo que ocupó el tercer lugar en la evaluación que hizo el jurado calificador, con el doctor Romualdo López, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad Azcapotzalco. Por favor, doctor. Muy buenos días a todos y todas ustedes. Me da mucho gusto que me hayan invitado a participar en esta premiación a los jóvenes que se atrevieron a plasmar sus ideas. No es sencillo a veces que nosotros nos expongamos al juicio de los demás, que nos sometamos a la consideración de otros sobre lo que hacemos. Yo creo que el arrojo de los
estudiantes y estudiantas. Para hacerlo es muy loable. Yo creo que lo pudieron hacer porque están en un ambiente propicio de sus familias que los empujaron a hacer esta aportación a un tema que es relativamente nuevo para muchos de nosotros, para la ciudad. Y quiero contarles, a lo mejor ustedes ya lo saben, pero si no lo repito, ¿cómo es esto de la evaluación? Es una evaluación doble ciego. Los que escriben no saben quién los evalúa y los que evaluamos no sabemos a quién evaluamos. Entonces, los que someten su trabajo a consideración de los evaluadores no nos conocen. Y nosotros no conocemos a nadie de los que estamos evaluando. El trabajo se envía de manera anónima, no sabemos de quién se trata, pero debo decirles que los evaluadores, son varios, rápidamente los pusimos de acuerdo en los mejores y también los pusimos de acuerdo en los que no tenían los méritos suficientes. Es decir, reconocer la calidad es muy sencillo y también reconocer cuando no es de buena calidad también es relativamente sencillo. El problema viene cuando los 5 trabajos mejores son de muy buena calidad. Y tuvimos una discusión, sin exagerarles, como de 3 cuartos de hora, para ponernos de acuerdo de quién merecía el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Yo creo que todos merecen el primero. Son diferentes apreciaciones de los jurados y también todos merecen el quinto lugar. Lo que a mí me interesa resaltar es que sus trabajos son buenos, contribuyen a meternos en este terreno delicado que a los que hemos sido autoridades muchas veces nos molesta. Esto de que un estudiante nos pida cuentas de por cuánto gastamos si vamos a un evento internacional y qué hicimos, cuál es el fruto de eso, molesta. Parecería que nos tienen desconfianza los profesores o a las autoridades, y no es desconfianza. Los estudiantes tienen derecho a saber pues, qué se está haciendo con el dinero con el que se contribuye, con el cual contribuye la sociedad. Y es más complicado con las autoridades. Las autoridades tradicionalmente son herméticas a dar informes de qué hacen con el dinero público. Pareciera que es desconfianza, pues no es desconfianza. Es, como lo dice Stephanie en su ensayo, es un derecho humano. No solo el derecho de acceso a la información, no solo la transparencia, sino es un derecho que tenemos los humanos de pedir informes de qué se está haciendo con el dinero de los contribuyentes. Y esto no es sencillo de que nosotros lo aceptemos. Apenas en los años 70, si mal no recuerdo, fue que se incorporó a la Constitución el derecho de acceso a la información. La Ley de Transparencia Federal fue en el 2002. La ley de la Ciudad de México es del año antepasado, como nos lo narra Stephanie en su trabajo, y estamos aprendiendo a que las autoridades den información, den cuentas de lo que hacen, no solo de los recursos que manejan, sino de las que hacen en su quehacer ya. A mí me llamó mucho la atención este índice que construyó el InfoDF y que hace público en su página, está publicado en su página. De las 124 sujetos obligados de la Ciudad de México, hay 3 cuyo índice global de transparencia es 0. Están pésimos. De las 124, según el InfoDF, 3 instituciones no dan ninguna información. ¿Se puede alcanzar el 100? Sí, yo creo que sí. Hay un sujeto obligado que tiene una calificación del 100%. Este instituto, el InfoDF, está en 93.7. Yo creo que es un índice muy alto, cuando el promedio global es de 64.5.
El trabajo de Stephanie nos dice, estamos en transición hacia la democracia. Y parte de la transición a la democracia es porque no tenemos esta cultura de pedir cuentas por los ciudadanos, ni la cultura de dar cuentas por parte de las autoridades. Y esto es algo que se está cultivando sobre todo entre los académicos. El hecho de que tengamos derecho a la información, el problema es cómo lo hacemos exigible, cómo hacemos que esto, que pueda acceder a esto que yo estoy pidiendo. La labor del instituto es muy loable, pero cuando uno ve, también lo publican en su portal, ¿quiénes solicitan información? Los que tienen licenciatura. Más del 70%, el 78% de las solicitudes de información son de personas que tienen licenciatura. Es decir, es algo que solo es viable para una muy pequeña parte de la población, porque en la Ciudad de México, del conjunto de habitantes mayores de 15 años, solo el 30% tiene estudios de licenciatura. Y hay un 70% que no lo tiene. Y este 70% es el que no sabe que tiene el derecho de pedir información a las autoridades. Yo quiero felicitar a Stephanie, me gustó mucho su trabajo. Tengo una tristeza porque la mayor parte o casi todos los trabajos son de la UNAM. Yo soy egresado de la UNAM hace muchísimos años. Yo egresé en 72 de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y en otros concursos he tenido el honor de que me inviten a otros concursos. Tenemos gente de otras instituciones de la UAM, de donde yo soy. Ahora no hubo estudiantes de la UAM que se presentaran, pero a mí me da mucho gusto que una universidad como la Universidad Nacional Autónoma de México esté contribuyendo de manera decisiva a través de sus profesores y lo que ellos están formando en sus alumnos a esto que es un derecho humano en el cual nos falta mucho por recorrer. En la medida en que nosotros aprendamos a exigir, los padres de familia, los hermanos, los parientes aprendan a exigir información, vamos a tener una mejor democracia. Yo agradezco a los estudiantes este arrojo, este empuje y espero que continúen. Yo los veo para continuar estudios de posgrado. Ojalá lo puedan hacer, ya sea en el país o en el extranjero, y nosotros, estoy seguro, los profesores, les daremos todos los apoyos para que incursionen en este camino que es apasionante, que es el de la academia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Romualdo López. Apreciamos muchísimo en el InfoDF la colaboración que usted siempre ha tenido, muy desinteresada y muy profesional, muy rigurosa además, siempre con nosotros en estas actividades. De verdad lo apreciamos muchísimo, de verdad. Y bueno, la verdad es que en este tipo de presentaciones consideramos importante y justo además que los propios autores nos puedan platicar un poco de su trabajo, de su obra, que nos puedan dar contexto de cómo es que se interesaron en el tema, y es lo que le pediría yo a Alejandra Stephanie Quesada Ferreira, que nos pudiera platicar ella cómo fue que definió este tema, por qué este tema en particular de la Constitución de la Ciudad de México, por qué este momento que además yo creo que le dio en el clavo con el tema, porque es un momento de transición absolutamente, ¿no? Entonces, y cómo el componente de la transparencia, del derecho a la información, puede ayudar en esta cuestión que todo el mundo quisiera descifrar, lograr la participación ciudadana. Quisiera, Alejandra, que tú nos pudieras de tu propia voz explicarnos cómo fue que decidiste este tema, qué te dejó este ensayo, qué inquietudes te generó. Por favor, Ale. Muchas gracias. Antes que nada, saludo afectuosamente a tan destacado presidium que hoy nos acompaña, así como a todas y cada una de las personas que nos honran no solo con su tiempo, sino también con su interés en temas tan fundamentales y tan decisivos
como lo son la transparencia, la rendición de cuentas y la democracia participativa. Lo digo así porque en este evento lo que se celebra es la aportación que estoy convencida será para mejora de la estructura institucional e inclusive de la calidad de vida de las personas. Ahora bien, les comparto que mi motivación para participar en este 10º concurso de ensayo universitarios Construyendo Transparencia fue la oportunidad de poner bajo los reflectores el rol que tiene la transparencia, así como el poder legislativo local, precisamente en la transición y consolidación de la nueva Ciudad de México. Por ello, en el desarrollo del tercer ensayo ganador, se advierte, primero, que la Constitución de la Ciudad de México nos brinda, reconoce el derecho al desarrollo, lo que supone, primero, un vínculo inquebrantable con todos los demás derechos humanos, entre ellos precisamente la transparencia, el acceso a la información, entre otros. Y en un segundo punto implica también un compromiso desde diversos actores. Tan solo uno de ellos es el Poder Legislativo local, en un futuro Congreso de la Ciudad de México. Y bueno, quiero mencionarles que precisamente en este Poder Legislativo local, hoy día, en estos precisos momentos, se está gestando la creación de las nuevas normas de la Ciudad de México. Sin embargo, quiero resaltar que esta autoridad no tiene solamente la función legislativa, también una que ha quedado relegada y fuera de vista, fuera de la exigencia, que es precisamente la de representación de los pobladores, a la cual yo considero que se le debe sumar la función de difusión educación. ¿Por qué? Porque ello implica generar una población informada, crítica y participativa. Toda vez que la transformación de Distrito Federal a Ciudad de México es una construcción que le incumbe y le repercute a todos sus pobladores. Por lo tanto, más que adecuado, es necesario transparentar dicho proceso. En suma, en el ensayo presentado, pretendí abonar a una cultura de la transparencia mucho más amplia y bidireccional. ¿A qué me refiero? Me refiero a proponer un esquema robusto que no se limite a la publicación de información en páginas web, sino que atienda a la apertura del núcleo, en este caso del Poder Legislativo, que es donde radica la representación popular y que es lo que ha quedado oculto del individuo, el representado. Además, esta propuesta se nutre de prácticas inclusivas, calidad y accesibilidad de la información, así como la instauración de un diálogo recíproco entre el gobierno y la población, que es el elemento vivo, pensante y que genera el cambio en una entidad. Lo anterior, si bien es un derecho, también conlleva una responsabilidad, por lo que finalmente aprovecho este espacio para invitarlos a que hagamos de la transparencia, la rendición de cuentas, el gobierno abierto y las prácticas de participación un modo de vida. Gracias. Muchísimas gracias, Ale. Muchísimas felicidades también por tu esfuerzo, por tu trabajo, la aportación que haces en que aunque no se ha mencionado el concepto, pero también va involucrado el del Parlamento abierto, ¿no? Porque tenemos el concepto de gobierno abierto no es nada más del presidente, el gobernador o jefe de gobierno, el presidente municipal o el jefe delegacional, futuros alcaldes en la Ciudad de México, es todo abierto, ¿no? El Parlamento abierto, la justicia abierta, los órganos autónomos abiertos, es abierto todo. ¿Y a qué? Al ciudadano, ¿no? Entonces, son conceptos muy importantes que además, doctor Romualdo estará de acuerdo en que
Los trabajos tuvieron una constante, y es esta vinculación que hacen de la autoridad con el ciudadano, la necesidad de vincularlos y sobre todo a una necesidad concreta. Para comentar el segundo lugar, fue valorado por el jurado calificador. Le otorgamos el uso de la palabra al comisionado ciudadano del INFODF, Luis Fernando Sánchez Nava. Por favor. Muchas gracias, muy buenos días a todos ustedes. Primero agradecer también al doctor Romualdo López Zárate, gran amigo del instituto, que nos ha acompañado en varios eventos para la dictaminación, que ha dedicado su tiempo, su esfuerzo y el análisis con el que nos ha acompañado. A los comisionados Elsa Viviana, al comisionado Alejandro Torres, a los ganadores Claudia Carrasco, a Edgardo, a Alejandra, a Regina y a Rubén Pérez, así como a los otros participantes que en esta ocasión pues no tuvieron los primeros 5 lugares, pero también aportaron muy buenas ideas. La colección de ensayos para la transparencia, como ustedes saben, nació en el 2008, por lo que hoy llevamos a cabo la 10ª edición, y puede afirmarse que este ejercicio institucional, al tener contacto cercano con los universitarios, pues ha sido uno de los programas con mayor aceptación y acogidos por la sociedad. En otras ocasiones, pues como usted es egresado de la UNAM, pero está ahora en la UAM, han ganado también estudiantes de la UAM, tanto de Azcapotzalco y de otras instituciones educativas. Entonces hay que estar alegres porque usted es egresado también de la UNAM, ¿no? Como integrante del jurado calificador, puedo decir con gran satisfacción que la calidad en la elaboración de todos estos ensayos pues fue excelente. Estuvo muy competida, como comentó el doctor Romualdo. Anteriormente solo otorgábamos 3 primeros lugares. Esta es la primera ocasión que estamos otorgando 5 premios, precisamente por el debate, por el análisis, por la profundidad con la que fueron elaborados los ensayos. Por eso hago este reconocimiento a los 5 participantes que se encuentran el día de hoy con nosotros. Me gustaría comentar nada más que de acuerdo a Transparencia Mexicana, nuestro país continúa sin mejorar el índice de percepción de la corrupción. Bajamos un punto, nos volvimos en México más corruptos, de 30 a 29 puntos respecto del año 2006. México ocupa en el lugar 135 de 180 países evaluados en materia de corrupción. A nivel regional, el país se encuentra en las peores posiciones de América Latina, por abajo de Brasil, de Colombia, de Argentina, y estamos pues equiparados con Honduras y Paraguay. En el G20 estamos en el último lugar junto con Rusia, y es el peor evaluado en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, peor. Menciono estos datos porque estoy convencido de que la juventud es uno de los sectores más críticos. Qué bueno que estén aquí. Algunos han escrito sobre temas de transparencia, acceso a la información, gobierno abierto, y tiene que ver con el combate a la corrupción. Los jóvenes son el futuro y son los que pueden cambiar el rumbo de este país. Creo que por eso también es importante la construcción de este tipo de ensayos para la construcción de propuestas para cambiar las cosas en el país. Y también quiero comentar que Edgardo, que me toca comentar tu ensayo, pues has participado también como investigador en la elaboración, en apoyo para la construcción de un libro sobre el tema de corrupción. Entonces también te felicito por eso. Digo, no viene aquí tu currículum, pero lo leí, y pues también ese reconocimiento. No escribiste sobre ese tema, escribiste sobre el tema de la calidad de la información. Digamos, ese es el punto focal de tu ensayo, y el ensayo se denominó 2 miradas sobre el impacto del ejercicio de derecho de acceso a la información en la Ciudad de México, una propuesta de elementos para construir una metodología de evaluación cualitativa. Y como lo comenté, el autor es Edgardo Clemente Flores, y es estudiante de Ciencias de la Comunicación de la UNAM. Otra vez la UNAM se hace presente. El trabajo que elaboró fue dividido en 2 partes. En la primera realiza la presentación de los resultados más relevantes de las evaluaciones cuantitativas sobre el ejercicio del derecho de acceso a la información. Lo haces a nivel local y federal, tocas los análisis, evaluaciones que hace el INFODF,
así como el INEGI y la métrica de la transparencia que realiza el CIDE. Básicamente tu análisis lo haces en eso. En la segunda parte del ensayo abordas diversos elementos para proponer elaboración de una metodología para evaluar cualitativamente, que esa es la parte novedosa, digamos, que actualmente estamos. El tema de la cuantitativa, nada más ahí yo haría un matiz de lo que nos presenta Edgardo, derivado de que sí, casi un 40, de 32% a un 40% según la estadística de estas instituciones, incluyendo el InfoDF, manejas que no se entrega la información. Yo haría ese matiz nada más porque a veces y aquí están los responsables de los sujetos obligados también que nos están acompañando, pues cuando no somos competentes, digamos, cuando un herrero le piden que haga tortillas, pues no va a dar respuesta en eso. Entonces tiene que canalizar o tiene que orientar al sujeto obligado correspondiente. Entonces no es que no se le esté dando, digamos, ahí la información al ciudadano, sino se está canalizando con el sujeto obligado que puede dar respuesta, y se genera un nuevo folio y se le da a continuación. Ese es el único matiz que yo haría en ese tema, Edgardo. Por otra parte, propones de manera puntual que el InfoDF establezca nuevos criterios cualitativos, que es una parte sustantiva, para el cumplimiento de obligaciones comunes y específicas de transparencia a través de la búsqueda de nichos de oportunidad en la atención de solicitudes de información, acciones encaminadas a mejorar las respuestas emitidas en el ejercicio de este derecho. Básicamente le ponen las premisas de la veracidad, ¿no? Y de la verificabilidad. Eso que tiene que darse. A veces los sujetos obligados pues dan información, y a veces nosotros como pleno y también pues damos como de buena fe la actuación de los entes públicos. Sí revisamos también en la normatividad que las respuestas pues a veces nos señalan otras cosas, pero nosotros verificamos, no, tú eres competente y la información incluso hasta la has publicado en diversos medios de comunicación, y me está señalando otra cosa. Entonces, pero tú estableces y propones una metodología, lo cual lo veo como un acierto. Propones que se establezcan nuevos criterios cualitativos para el cumplimiento de las obligaciones comunes y específicas de transparencia a través de la búsqueda de estos nichos, a través de los portales también de información y a través de las solicitudes de información pública. Con lo anterior se advierte que el ensayo toca una problemática real sustentada con argumentos sólidos e informes institucionales que aterrizan propuestas de solución innovadoras, pero sobre todo factibles de concretizarse en la práctica cotidiana. Con todo este preámbulo, me queda felicitarte. Sé que has estado haciendo intercambio con otras instituciones, que has sido becario, que aportas elementos para combatir la corrupción. No me queda más que felicitarte. Con esos ajustes y en el análisis que hagamos en el propio instituto, pues claro que puede surgir de aquí una propuesta importante. El InfoDF siempre ha sido vanguardia, y de aquí, como lo comentó hace unos momentos el comisionado Alejandro Torres, ha aportado muchas cosas que se han replicado a nivel nacional en el INAI o con los órganos garantes estatales. Por eso creo que esta propuesta, que es viable, la podemos llevar a cabo con un análisis, con los aportes que tú haces, y pues seguirte impulsando, digamos, que te sigas desarrollando y aportando. Creo que México puede cambiar y lo podemos hacer conjuntamente, instituciones, ciudadanos, instituciones educativas y propositores de ensayos universitarios. Por eso debe de continuar este programa, que es muy, muy válido. Pues muchas gracias por las palabras. Muchas gracias. Sí, a mí también el sello de Edgardo me generó algunas preguntas, porque en algún momento, Edgardo, quiero decirte que el instituto evaluaba el portal de transparencia, por ejemplo, de algunos sujetos obligados, y les ponía 10, por decir así, ¿no? 100. Pero llegaba Sintra, ¿no? Ciudadanos por la transparencia, y les ponía 5 o 4 al mismo portal. Y uno decía, ¿cómo? ¿No? O sea, si además son criterios muy rigurosos, criterios adjetivos y sustantivos, muy objetivos. Entonces la pregunta era en aquel entonces, ¿qué vio Sintra, ¿no? Ciudadanos por Municipios Transparentes?
que no vimos nosotros, o lo que estamos pidiendo que los sujetos obligados publiquen en sus portales de internet, entonces no es lo que interesaría a los ciudadanos, ¿o qué? Y esa discusión, bueno, se generó en varios ámbitos, y cuando se generó la Ley General de Transparencia, seguramente lo sabes, el INAI trabajó en los criterios para el cumplimiento de obligaciones de transparencia de todos los sujetos obligados de todo el país, y ahora son, creo, más de 6.000 o alrededor de 6.000 criterios adjetivos y sustantivos que deben cumplir los sujetos obligados en el país en sus obligaciones de transparencia, ¿no? Y Edgardo nos propone incorporar dos dimensiones adicionales, ¿no? La verificabilidad, la veracidad de la información, y eso también me generó otra inquietud, porque por ejemplo una de las causales para las cuales se desecha un recurso de inconformidad eventualmente, dice la Ley de Transparencia Local, es cuestionar la veracidad de la información. Entonces es un pendiente a discutir. Edgardo, por favor, platícanos más de tu trabajo, que te digo, nos generó algunas inquietudes, preguntas de una manera muy, muy propositiva, y además la felicitación por tu trabajo. Por favor, compártenos tus experiencias. Gracias. Bueno, yo parto de una premisa. Lo que no se evalúa no se puede mejorar. Primero. Y siendo críticos, yo empiezo diciéndoles, comentándoles una nota que aparece el día de hoy, un artículo de opinión de una persona que, siendo diputado a principios de los años 2000, fue el que inició el diseño de la primera normatividad en transparencia en la Ciudad de México. Y dice hoy en el periódico Excelsior: la transparencia en la Ciudad de México, precursora de esta política en el país, viaja hoy en el furgón de cola de las prioridades de las autoridades locales, a casi 2 décadas de la primera ley. A esa distancia, las capacidades institucionales del órgano garante de la Ciudad de México, dice, a esa distancia el acceso a la información luce arrinconado, relegado, cuando no subordinado a las necesidades electorales, incluso en situaciones de desastres con vidas de por medio, como la reconstrucción por los sismos de septiembre. El punto ilustra el declive de la calidad de su vida institucional para garantizar derechos como el de saber, lo que pone en tela de juicio la Constitución de vanguardia de su nueva autonomía. Esta es la visión de José Buendía Hegewich, que fue el diputado que en su momento diseñó la primera normatividad en transparencia en esta Ciudad de México. ¿Qué me motivó? Y les platico una anécdota. En el diplomado que estamos tomando mi compañera Claudia y yo, un compañero hizo una solicitud de información pública a un partido político, preguntándoles por la plataforma electoral, las propuestas de campaña de una candidata. Y este partido político le contesta al compañero: esa información no la tengo, remítase al Instituto Electoral de la Ciudad de México. Si evaluamos cuantitativamente esa respuesta, este partido político recibe una palomita, cumplió con su obligación porque atendió la solicitud. Pero desde una mirada cualitativa, eso no es una respuesta adecuada, con base en los mismos principios que aparecen hoy en la nueva Ley de Transparencia de la Ciudad de México. Ese es el fondo de mi propuesta. ¿Y qué propongo concretamente en mi ensayo al respecto? Que las evaluaciones del órgano garante de la Ciudad de México evalúen cualitativamente la calidad de la información con que los sujetos obligados responden a las solicitudes de información pública y rinden cuentas, con bases en sus obligaciones establecidas en sus facultades, atribuciones y competencias, evaluadas desde la perspectiva de los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia, establecidas en la actual Ley de Transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas de la Ciudad de México. Los próximos gobiernos de la Ciudad de México y la Federación deben ser
cualitativamente diferentes en lo político, lo social, económico y cultural, principalmente, para construirle viabilidad desde la transparencia, la rendición de cuentas y una información pública cualitativamente mucho mejor. Sin ellas, México continuará extraviado en un futuro incierto. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgardo. Quisiera nada más comentar, antes de pasar al primer lugar, que bueno, pues el instituto no tiene una columna de opinión en los medios de comunicación, pero sí tiene una sesión pública cada semana, que además se transmite por internet, y además ahí están las versiones estenográficas, y todas las resoluciones del instituto son públicas, son accesibles. Y digo esto porque además el 70% de las resoluciones del instituto son ordenando la entrega de la información, ¿no? Así que yo creo que, y es parte de los trabajos que también hoy comentamos, particularmente el de Claudia, que en un momento más me permitiré comentar más a fondo, porque ella también lo plantea, uno de los retos, o igual ya entro en materia, uno de los retos que ella plantea es el expandir el conocimiento de este derecho a la información, pero también el ejercicio, porque por ejemplo tenemos estadísticas ahí en las cuales el año pasado superaron más de 100,000 solicitudes de información a los sujetos obligados en la Ciudad de México, pero solamente poco más del 2% se convierten en recursos de revisión. Y además, más de 100,000 solicitudes de información, podemos decir, sí, suenan interesantes, bastante, está creciendo, pero ¿cuántos millones de habitantes no estamos en la ciudad, ¿no? Para empezar, si solamente nos limitábamos al universo de la Ciudad de México. La verdad es que sí falta, y ella muy atinadamente señala esto, la necesidad de expandir el conocimiento de este derecho y además su ejercicio, porque por eso les decía, pocos lo conocen y menos aún son quienes lo ejercen, sea preguntándole a la autoridad a través de una solicitud de información o de un portal. Entonces, y es lo que nosotros decimos, pongan a prueba al instituto, ¿no? Acérquense y con pruebas demostrables en la mano, vean si el instituto cumple o no cumple su labor. Yo creo que sí cumple, porque como les digo, la mayoría de las resoluciones del instituto son ordenando la entrega de la información. Para el caso concreto, por ejemplo, que ahorita a todos nos preocupa muchísimo, que es lo de la reconstrucción, quiero decirles que, o sea, apenas después de lo del sismo, apenas reanudamos actividades, el instituto determinó, apenas se creó la comisión de reconstrucción, nosotros ya estábamos con el anterior comisionado entregándole, ¿no? La documentación, ¿para qué? Para incorporarlo como sujeto obligado de transparencia en la Ciudad de México. Por supuesto, esto no lo damos a conocer en una columna ni nada, pero no dejamos de trabajar, no dejamos de hacer nuestras labores, ¿no? Cotidianamente, ahora sí, varias semanas acá, no hay sesión del instituto en la que no se resuelvan casos que tienen que ver con lo del sismo. Y las resoluciones del instituto ha sido ordenar la desclasificación en aquellos casos en las que han clasificado información como reservada, ha sido ordenar la desclasificación de esa información, la entrega de esa información, que además es información, obligación de transparencia en muchos casos, ¿no? Porque así es, así debe ser, es información pública. Además de que a la propia Comisión de Reconstrucción, ¿no? En su momento la Comisión ha tenido problemas, entonces no ha podido cumplir realmente con las obligaciones de transparencia que el Instituto le ha marcado conforme a la ley, que tampoco son ocurrencias del Instituto, no podemos ser más allá de lo que estrictamente la ley plantea, y son muchas cosas. Entonces, estamos precisamente ahora con la nueva Comisión de Reconstrucción, ¿no? Trabajando con ellos, teniendo este acercamiento. Por supuesto que la prioridad de ellos es acercarse con los damnificados, pero también el tema de transparencia está ahí todos los días. Y el trabajo que estamos haciendo con ellos es, por ejemplo, que Plataforma Ciudad de México tenga la información necesaria, completa, actualizada, datos de calidad, que es parte de lo que se señala en los trabajos. Aquí no basta atiborrar internet de información, sino que sean datos de calidad. Y además de las resoluciones que el Pleno dicta sobre el caso de 19 de septiembre, por ejemplo, también está la cuestión del portal y una cuestión, por ejemplo, como plantea ahorita el caso de Edgar,
le dicen a un sujeto obligado determinada información, ¿qué fenómeno se está presentando ahorita con 19 de septiembre? Le preguntan a un sujeto obligado determinada información y dice, no, yo no, y lo manda a la comisión y otros así, ¿no? Entonces hace lo que nosotros determinamos un carrusel, todo el mundo mandándose solicitudes de información, y lo que hemos establecido como criterio es que no, el que genera la información la entrega, ¿no? Y ese ha sido el sentido de las resoluciones. Así que yo invito a todas las personas, a los comunicadores también, a todas las personas, a que hagan ese chequeo del trabajo del instituto, pero con datos concretos, o sea, porque por eso iniciaba esta participación con el señalamiento de que todas nuestras resoluciones y todas nuestras sesiones son públicas, ahí están, ¿no? Entonces se pueden revisar y cotejar perfectamente. Y luego pasando ya al trabajo y felicitando nuevamente a Edgardo Clemente Flores por su trabajo que obtuvo el segundo lugar, felicitándolo muchísimo y por las aportaciones que hace, desde luego, son muy valiosas. Y ahora creo que vale la pena ya adentrarnos al trabajo de Claudia Carrasco Bautista, que ella es titulada ya de la carrera de Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de la cual yo también soy egresado, ¿no? Y titulado. Ya no doy dato personal, nada más digo que mi número de cuenta es de 8 dígitos, me entero que ahora son 9, ¿no? Sé que agregaron un 0 antes, ¿no? Pero bueno, sí, hace algunos años por allá, ¿no? Entonces, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y en esa carrera la verdad que es muy importante porque el derecho a la información no es para comunicólogos, es una cuestión que no hace 2 décadas, sino hace 15, este año se cumplirán 16 años de que se generaron las primeras leyes de transparencia en el país, y además son locales, por cierto, ¿no? Y por cierto, la primera ley de transparencia de la ciudad era bastante deficiente, tanto así que tuvo que venir una nueva ley de transparencia que fue rankeada en los primeros lugares y después, bueno, tuvo modificaciones hasta que tenemos la actual ley de transparencia que también está muy bien rankeada, ¿no? Entonces, hace 16 años no había ninguna norma que nos garantizara el derecho a la información, salvo un parrafito ahí en la Constitución. Bueno, ¿qué digo parrafito? Una línea, ¿no? O 2 en la Constitución, ¿no? Ahora tenemos entre Constitución, leyes generales, leyes locales, reglamentos, criterios, lineamientos, en fin, todo el cuerpo normativo en materia de derecho a la información, más de 200 normas, o casi 200 normas, ¿no? O sea, una sobreregulación, creo yo, sobre el derecho a la información. Y Claudia nos plantea una situación muy interesante, la calidad de los datos, ¿no? Porque ella trabaja el tema del gobierno abierto y cómo vincularlo en esta era digital, ¿no? Cómo aprovechamos toda esa información que se está generando en la administración pública para beneficio de los ciudadanos, aprovechando precisamente un signo de nuestra época que es los medios digitales. Los datos ya no sirven en un papel, o si lo entregan escaneado en formato de imagen, no sirve realmente. Lo que necesitamos es el dato, la información. ¿Para qué? Para que sea reutilizable, dice la norma, sean exportables, ¿no? Y explotables. Es decir, que ese dato por sí solo no puede decir nada, pero si se combina con otra información, se genera conocimiento. Y todo ello impacta la calidad de vida. Y de eso va el derecho a la información, la rendición de cuentas, el gobierno abierto, en la calidad de vida de la persona. Si esto no sirve para mejorar la calidad de vida, entonces deberíamos replantearnos todos. Pero la verdad que sí, porque si nosotros revisamos las solicitudes de información que también son públicas junto con sus respuestas, vemos que detrás de una solicitud de información hay un problema en alguna calle, en alguna colonia, en alguna delegación o en la ciudad. Hay un problema concreto de familias, de personas que están viendo afectada su calidad de vida, y para ello sirve este derecho para ejercer otros derechos, y eso es bien importante que se destaca además. Y luego la norma, en toda esta evolución que ha tenido a través de reformas o nuevas leyes, incorporó en este caso la transparencia proactiva, un concepto que nació de la práctica más que nada. Y en la Ciudad de México, les platico rápidamente el dato, en algún momento había organizaciones de sociedad civil, por ejemplo, dedicadas al tema particular del agua. Entonces el instituto generó una mesa de trabajo entre esas organizaciones de sociedad civil
y las autoridades correspondientes sobre el agua, y empezaron entre ellos a discutir y a ver las necesidades de información. Entonces la autoridad en su momento generó, por ejemplo, un portal de transparencia proactiva, un micrositio específicamente sobre ello. Y entonces se empezó a ver que esas prácticas, por ejemplo, de transparencia proactiva eran muy sanas. ¿Qué genera la transparencia proactiva? Que la ciudadanía no tenga que estar preguntando, no tenga que estar yendo a la autoridad a requerir la información, ya sea a través de una solicitud o checando un portal, sino la propia autoridad genera esta información por ser de interés público general, y eso funciona bastante bien. Plataforma Ciudad de México es un ejemplo de ello, ¿no? De transparencia proactiva podría ser, ¿no? Y una parte importante, y a esto me refiero también con otra parte que comenta Claudia en su ensayo, que rompemos la rigidez de la relación entre gobernante y gobernado, de estar solicitando información. Si pasamos entonces a un nuevo nivel, así lo entiendo yo, Claudia, pasar a un nuevo nivel en la concepción del derecho a la información, cuando la autoridad ya no debe esperar a que le requieran esa información, sino debe entender que esa información es útil socialmente y es necesario que la ponga a disposición de la gente, y además en formatos que sean, como dice la ley, explotables y exportables, ¿no? Entonces, de ahí va el ensayo que obtuvo el primer lugar a consideración del jurado calificador, que efectivamente fue muy difícil, ¿no?, determinar, pero en la revisión una y otra vez del jurado, pues bueno, salió indudablemente los méritos de nuestros jóvenes ganadores hoy, por supuesto el del primer lugar de Claudia Carrasco Bautista con su trabajo, y pues a quien le felicitamos muy ampliamente por este esfuerzo, por investigar y por generar propuestas también en su trabajo. Muchísimas felicidades, Claudia, por este trabajo. De verdad se nota el esfuerzo, el rigor también, el deseo de participar, de contribuir con esta maravillosa ciudad, ¿no?, en su crecimiento democrático a partir de la necesidad ciudadana, del interés ciudadano y de este derecho humano como motor precisamente para el ejercicio de esos derechos en una ciudad que se define así, de derechos, ¿no? Muchísimas felicidades, Claudia, y solicitaría un aplauso muy fuerte para ella también por este primer lugar. Y por supuesto, darle el uso de la palabra para que nos comparta su experiencia en poder investigar y presentar este ensayo que obtuvo el primer lugar. Por favor, Claudia. Pues buenas tardes a todas y todos los que se encuentran hoy con nosotros. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México la celebración de este evento, pero principalmente la organización del 10º concurso de ensayo Universitarios Construyendo Transparencia. Agradezco la presencia de la comisionada y los comisionados que nos acompañan, y sirva la mención también para agradecer la presencia en este acto de mi familia y mis seres queridos que me acompañan hoy, así como de las autoridades provenientes de las instituciones educativas, principalmente pues de nuestra máxima casa de estudios, de la que soy orgullosamente egresada. El tema del ensayo con el que participé y que ha sido honrado por mi primer lugar en este concurso es el gobierno abierto en general, pero en particular las políticas públicas implementadas en materia de datos abiertos y transparencia proactiva a nivel federal y a nivel local. Estas políticas se han implementado como una respuesta a una demanda social por disponer de más, pero sobre todo de mejores datos públicos, de mejores archivos y sistemas de información, que como ya lo mencionaba el comisionado, deben de disponerse ahora en formatos interoperables, reutilizables, libres de licencias, procesables por equipos de cómputo, lo que llamamos las tecnologías de información y comunicación, las TIC, pero también fácilmente localizables. Estos dos componentes del programa de gobierno abierto, es decir, la transparencia proactiva y los datos abiertos, refieren no solo a una obligación de publicar grandes volúmenes de información y bases de datos, sino a que estas piezas de información sean socialmente útiles, de calidad, y que contribuyan a la discusión colectiva de los asuntos de interés general. De esta manera, los llamados principios de apertura no serán vistos como una serie de obligaciones o cualidades técnicas que representan una carga adicional para los sujetos obligados.
en cuanto al procesamiento y publicación de archivos. El objetivo real de estas disposiciones en torno a lo que también se conoce como el Open Data por su denominación en inglés, consiste en evitar pérdidas o alteraciones indebidas de la información, así como maximizar el potencial de los datos públicos para ser apropiados y transformados fuera de las instancias, instituciones y organismos que los generaron, es decir, fuera de los sujetos obligados. La reapropiación de la información y la explotación que puede hacer la sociedad y nosotros como ciudadanos, estudiantes, académicos, de esos datos que los sujetos obligados tienen la obligación de proporcionarnos. Por lo anterior, la apertura gubernamental de la que hablamos y que expongo en mi ensayo facilitará ampliar los alcances de la transparencia y el acceso a la información pública como estos elementos sustanciales para el ejercicio del escrutinio ciudadano sobre el poder y quienes lo detentan. Ese mecanismo de monitoreo que nos permite como sociedad vigilar que los agentes públicos actúen con probidad, profesionalismo, ética, pero sobre todo con un apego irrestricto a la ley, que respondan ante las necesidades y demandas sociales, nos garanticen la debida protección a nuestros derechos fundamentales, entre ellos el derecho de acceso a la información, y busquen alcanzar una progresiva igualdad entre quienes hemos elegido a la democracia como un sistema representativo de gobierno, pero ante todo una forma de convivencia que nos asegure las oportunidades y medios para disfrutar de una vida digna en el presente y en el futuro. Por su atención, muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Y pues para pasar ya a la entrega de los premios, solamente quisiera hacer 3 invitaciones. Primero, invitarlos a leer estos ensayos, valen mucho la pena, les van a aportar muchísimos datos y les van a generar reflexión muy interesante para el proceso que está viviendo nuestra ciudad y el país en particular. También quisiera invitar a las autoridades universitarias que nos acompañan a que, si así lo consideran, pudieran también replicar este ejercicio de la presentación de estos ensayos en sus respectivas universidades, ¿no? Casas de estudio, porque creo que vale la pena que la comunidad universitaria sepa y conozca qué están haciendo sus compañeros también en ello, y que además es un trabajo de mucha calidad también, ¿no? Entonces, por ello. Bueno, pues si no tienen... la tercera invitación es de que ya estamos preparando la convocatoria para el siguiente concurso de universitarios, Construyendo Transparencia, así que pues váyanse preparando, ¿no? Con el tema, vayan difundiendo esto, ayúdenos a difundir este ejercicio también de interacción con la comunidad académica del país, para que participen más y para que ustedes también vuelvan a participar, ¿no? Muchísimas felicidades a todos los ganadores y bueno, vamos a proceder ahora a la entrega de los premios. Muy bien merecidos. A continuación, damos paso a la entrega de los premios de los ganadores del 10º concurso de ensayo universitario Construyendo Transparencia. Para ello, invitamos a Rubén Pérez Camargo, ganador del 5º lugar, pasa a recoger su premio y reconocimiento de manos de la comisionada ciudadana del InfoDF, Elsa Viviana Peralta Hernández. Solicitamos a Regina Navarrojas, ganadora del 4º lugar, pasa a recoger su premio y reconocimiento de manos de la comisionada ciudadana del InfoDF, Elsa Viviana Peralta Hernández. Invitamos al doctor Romualdo López Zárate, haga entrega del reconocimiento y premio a la ganadora del 3er lugar, Alejandra Stephanie Quesada Ferreira. Invitamos al comisionado ciudadano del InfoDF, Luis Fernando Sánchez Nava, haga entrega del premio y reconocimiento a Edgar Clemente Flores, ganador del 2º lugar. Entrega el reconocimiento y premio a Claudia Carrasco Bautista, el comisionado ciudadano del InfoDF, Alejandro Torres Rogelio.
Brindemos un fuerte aplauso a los ganadores del 10º concurso de ensayo universitarios Construyendo Transparencia. Invitamos a los miembros del Presidium y ganadores a tomarse la foto oficial. ¿Estás viendo hacia mí, por favor? Mira hacia mí, por favor.